Hola amigos, en nuestro espacio El Rincón del Lector hablaremos sobre Noam Chomsky. Noam Chomsky nació en Filadelfia, Pensilvania, el 7 de diciembre de 1928. Recibió su educación superior en la Universidad de Pensilvania, donde estudió lingüística, matemáticas y filosofía. Allí también recibió su grado de doctor. Desde 1955, Chomsky ha enseñado en el MIT, en Cambridge, Massachusetts. Desde la publicación de su libro Estructuras sintácticas en 1957, sus ideas sobre el lenguaje humano han permanecido en el centro de la discusión académica. Desde entonces, también, un nuevo proyecto científico se desarrolla en torno al lenguaje humano, a saber, la gramática generativa. Esta escuela, con ya 40 años de liderazgo indiscutible en el campo de la teoría del lenguaje humano, ha pasado por 3 fases claramente discernibles. De ellas nos informaremos a través de los desarrollos que Chomsky hace en este libro, deteniéndonos especialmente en la última fase, el llamado programa minimalista, la última propuesta teórica de esta escuela. El libro consta de un prefacio, el cual me gustaría compartir con ustedes. Noam Chomsky visitó la Universidad de Concepción durante la tercera semana de noviembre de 1996. Entre sus actividades destacaba una conferencia sobre la democracia y el nuevo orden neoliberal y otra sobre el estado de nuestro conocimiento sobre el lenguaje humano. También hubo una sesión más íntima y especializada en la que participaron lingüistas, ingenieros, matemáticos y metodólogos, y un encuentro con periodistas y un público más amplio. Este es un buen lugar para agradecer tanto a Noam como a Carol por acompañarnos durante esos días y dar tanto de sí. La organización de este evento la realizó el programa de doctorado de lingüística de la Universidad de Concepción. Auspiciaron el mismo la Facultad de Humanidades y Arte, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la Dirección de Extensión y la Rectoría de la Universidad de Concepción. Esa misma semana, Chile era sede de algo así como una conferencia cumbre de presidentes latinoamericanos. Evento de gran propaganda y pompa, coronado por esas cosas de la historia. La pareja real española. Más de alguno entre nosotros sugirió que todo ese grupo de políticos y figuras haría bien en venir a escuchar a Chomsky, siquiera para recordar en lo que estaban metidos. Por otro lado, y esta es una crítica general a los programas educativos de casi la totalidad de los países del mundo, específicamente en lo que respecta a las áreas de lenguaje, aún no han sido incorporados a los currícula de estos programas de ideas y procedimientos de análisis básicos de la única escuela lingüística donde se manejan y desarrollan verdaderas teorías sobre el lenguaje humano, a saber, la escuela generativista, de la que Chomsky es fundador y teórico principal. Esta crítica resuena en forma aguda en nuestro sistema educativo chileno, en el contexto de la así llamada reforma de la educación, en lo que atañe al lenguaje. La presente edición bilingüe reproduce la conferencia sobre el lenguaje humano. La traducción de esta la realizó Hermann Westphal,
quien ha agregado algunas notas básicas al texto en español. Las tareas de edición la realizaron Sally Barros y quien suscribe. Se han incluido aquí las palabras de representación que precedieron la conferencia de Chomsky sobre el lenguaje humano. Palabras que básicamente repiten perspectivas generales que vale la pena recordar. Se adjuntan, además, al final de este libro, un par de desarrollos de Chomsky en reunión posterior a la conferencia, sobre tópicos relacionados, como también un punteo de ideas centrales expuestas. Chomsky, cuando escribe, lo hace desde la perspectiva del minimalismo. Y lo podemos ver en el desarrollo de su obra. El estudio del lenguaje es una de las ramas de investigación más antiguas que se remonta a la India y Grecia clásicas, con una historia de logros extraordinariamente rica y productiva. Desde otro punto de vista, sin embargo, es una disciplina bastante nueva. En efecto, las principales líneas de investigación vigentes hoy en día adquirieron forma solo unos 40 años atrás, cuando algunas de las ideas seminales de la antigua tradición fueron revividas y reconstruidas, abriendo paso a una línea de investigación que ha demostrado ser altamente fructífera. El hecho de que el lenguaje haya ejercido tanta fascinación a través de los años no es sorprendente. La facultad humana del lenguaje parece ser una verdadera propiedad de la especie, con escasa variación entre los seres humanos y sin que exista nada análogo en otros seres biológicos. Probablemente lo más análogo a ella se encuentra entre los insectos, a 1 billón de años de distancia evolutiva. No hay ninguna razón para cuestionar hoy la opinión cartesiana de que la habilidad de usar signos lingüísticos para expresar pensamientos libremente formados marca la auténtica distinción entre hombre y animal, o máquina. Ya sea que entendamos por máquina los autómatas que capturaron la imaginación de los siglos XVII y XVIII, o aquellas que hoy proveen estímulo al pensamiento y la imaginación. Por otro lado, la facultad del lenguaje participa en forma crucial en cada aspecto de la vida humana, del pensamiento y la interacción. Ella es, a gran medida, responsable del hecho de que solo los seres humanos, en todo el mundo biológico, tengamos historia, desarrollo cultural y una diversidad extraordinariamente compleja y rica, e incluso éxito biológico en el sentido técnico de una alta población. Un científico marciano que nos observa no podría dejar de notar esta forma de organización intelectual tan única. Es, entonces, tanto más natural que el lenguaje, con todos sus misterios, haya estimulado la curiosidad de aquellos que tratan de entender su propia naturaleza y el lugar que ocupan en el mundo. El lenguaje humano tiene sus bases en una propiedad elemental que parece estar biológicamente aislada, la propiedad de la infinitud discreta, que se manifiesta en su forma más pura en los números naturales 1, 2, 3, etc. Los niños no aprenden esa propiedad, a menos que la mente ya posea los principios básicos de ella. No hay ninguna evidencia empírica que pueda proveerlos. De manera similar, ningún niño tiene que aprender que hay oraciones de 3 y de 4 palabras, pero no de 4 palabras y media, y que las oraciones pueden extenderse infinitamente, puesto que es simple
y siempre posible construirlas de modo más complejo, con formas y significados muy precisos. Para usar una frase de David Hume, este conocimiento no puede sino prevenir de la mano original de la naturaleza, como parte de nuestra herencia biológica. Esta propiedad intrigó a Galileo, quien consideró que el descubrimiento de un medio para comunicar nuestros pensamientos más secretos a otra persona usando 24 pequeños signos era la más importante de todas las invenciones humanas. Esta invención tuvo éxito porque refleja la infinitud discreta del lenguaje que tales signos representan. Poco más tarde, los autores de la gramática de Port Royal no dejaron de sorprenderse ante la invención maravillosa de que se pueda construir con un par de docenas de sonidos una infinitud de expresiones que nos permiten revelar a otros lo que pensamos, imaginamos y sentimos. Desde un punto de vista contemporáneo, esto ciertamente no es una invención, pero no por ello es menos maravilloso, como producto de la evolución biológica, sobre el cual, en este caso, no se sabe casi nada. La facultad del lenguaje puede ser considerada como órgano del lenguaje, en el mismo sentido en que los científicos hablan del sistema de la vista, el sistema inmunológico o el sistema circulatorio como órganos del cuerpo. Entendido así, un órgano no es algo que se pueda extraer dejando el resto del cuerpo intacto. Es un subsistema en una estructura más compleja. Lo que esperamos es entender toda su complejidad a partir del estudio de las partes que tienen ciertas características distintivas y su forma de interactuar. El estudio de la facultad del lenguaje procede de la misma manera. Damos por supuesto también que el órgano del lenguaje es como otros órganos en cuanto a que su naturaleza está genéticamente determinada. Averiguar cómo ocurre tal determinación es un prospecto de investigación muy distante. Pero si podemos investigar el estado inicial, genéticamente determinado, de la facultad del lenguaje. Evidentemente, cada lengua es el resultado de la interacción de dos factores, el estado inicial y el curso de la experiencia. Podemos imaginar el estado inicial como un mecanismo de adquisición de lenguas, que procesa la experiencia como input y genera lengua como output. Un output que está internamente representado en la mente-cerebro. Tanto el input como el output pueden ser investigados. Así podemos estudiar el curso de la experiencia y las propiedades de las lenguas que se han adquirido. Esto puede decirnos mucho sobre el estado inicial que interviene entre ambos. Además, hay razones muy poderosas para creer que el estado inicial es común a toda la especie. Si mis hijos hubieran crecido en Tokio, hablarían japonés, como otros niños de allí. Esto significa que la evidencia del japonés tiene una relevancia directa para los supuestos teóricos que formulemos en cuanto al estado inicial para el inglés. Así, es posible establecer fuertes condiciones empíricas que deben ser satisfechas por la teoría del estado inicial, además de ofrecer una multitud de problemas para la biología del lenguaje. ¿Cómo determinan los genes del estado inicial y cuáles son los mecanismos cerebrales que participan en este estado y el estado posterior que asume? Estos son problemas extremadamente difíciles, incluso en el caso de sistemas mucho más simples en los cuales la experimentación es posible.
pero algunos pueden comenzar a visualizarse en el horizonte de la investigación. Para poder continuar es necesario clasificar y clarificar lo que se entiende por lenguaje. Ha habido mucha controversia, muy apasionada, sobre este asunto, generalmente en relación a cómo debería estudiarse el lenguaje.